BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile. Muy buenas noches. Leo algunos titulares. Son titulares de las últimas semanas. La Moneda instruye creación de una agencia contra ataques cibernéticos. Crean cuentas falsas en Facebook de madre de Luxic para hacer estafas. Superintendencia pide información a los bancos sobre sus inversiones en seguridad. Nueva filtración afecta a 925 tarjetas. Superintendente admite que aún no investigan si el robo del Banco de Chile fue por virus informático. Después se supo que fue un hacker en Asia. Chile no ha tenido que enfrentarse todavía a las grandes amenazas del cibercrimen. ¿Qué va a pasar con la ciberseguridad en Chile? Hay toda una preocupación, toda una alarma sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. La alarma es mundial. De eso conversamos hoy, lo que le puede pasar a usted, sí, a usted, con todo lo que ocurre con el cibercrimen. Cibercrimen, espionaje, robos limpios. Aquí no hay pistolas, aquí no hay armas. Guillem Colom es doctorado en estudio de seguridad en defensa, es codirector de TIBER, que es un think tank español, abocado a la protección y defensa del ciberespacio, investigador asociado de la Universidad Autónoma y estuvo como expositor en la Cátedra Futuro sobre Ciberseguridad Chile en Zona de Peligro, realizada por la Universidad Autónoma. Buenas noches. Buenas noches. ¿Chile está en peligro? Como todos los países del mundo. Sí, pero unos menos que otros. Bueno, es decir, depende de la exposición digital, de la penetración de Internet y de los intereses que haya. ¿Quién es el que está más en peligro? ¿El Estado, el ciudadano? ¿Quién está en peligro? ¿El señor que no está viendo? Pues buena pregunta. Al final, todos, no es que todos estén por igual, pero más o menos todo el mundo está en peligro. Es decir, el Estado evidentemente tendrá unas amenazas y unos riesgos concretos procedentes de otros estados, procedentes sobre todo de otros, digamos, a nivel militar de otros estados, a nivel de espionaje de otros estados. Quizá también algunos actores no Estado que podrán tener intereses sobre el Estado. Las empresas, pues sobre todo, pues pueden ser también que tengan amenazas de actores Estado, inteligencia industrial, otras empresas que tengan intereses sobre otras empresas, actores de cibercrimen, y las personas pues también puede ser, dependiendo del tipo de persona, que tenga algunos riesgos más que otros. Por ejemplo, hablemos de un banco. Antes uno se imaginaba, estaba en las películas y estaba la vida real en que entraban los señores, atacaban un banco, hacían un túnel, si eran más inteligentes, se metían. No, ahora no. Están en lugares distintos y roban el banco. No hay pistolas, no hay armas, no hay nada. Entonces, hoy día los robos pueden ser limpios, perfectos. Y más baratos. Muy baratos. Más baratos y con menos exposición. Claro, antes si tenías que hacer un túnel o entrar con una pistola, a ver, te jugabas de que te pasara alguna cosa, de que te cogieran, que hubieran tiroteo o cualquier cosa. Ahora, pues entrando en un banco por la puerta de atrás o por la puerta digital, pues siempre es más limpio, más barato, más fácil y quizá puedes sacar incluso más dinero. Y antes, por ejemplo, estaban los espías y estaban los dobles agentes, los topos, la gente que entraba a los secretos militares de un Estado o los secretos de Estado y tenían que correr serios peligros. Ahora no, pueden estar lejos, ¿no? Igual. Pueden estar lejos, pero hay gente que dice, ya no es necesario tener a los espías, hombre, no como James Bond, porque James Bond no existe solo en las películas, y dicen, no es necesario tener espías físicos en los sitios. Hombre, yo soy de los que creo que es necesario tener espías físicos en los sitios. ¿Por qué? Porque lo digital no llega a todo el mundo o a todos los sitios. Siempre es bueno también, digamos, tener una verificación personal, pero evidentemente ahora es muchísimo más fácil, también muchísimo más barato y llega a muchísimos más sitios el espionaje digital. ¿Estamos todos espiados? Podemos estarlo. ¿Estamos? Hombre, en el 2014, cuando salió el escándalo de la NSA, con Snowden. Para aclarar, la NSA es una de las agencias de espionaje norteamericanas. Efectivamente, que esta se dedica a inteligencia criptológica, pues básicamente parece que sí. Todos estamos espiados. O todos los que estemos conectados a cualquier, digamos, a Internet, a cualquier red, etcétera, etcétera, etcétera. Porque una de las cosas que sí que vimos con la NSA es que muchas empresas tecnológicas y muchísimas empresas de prestación de servicios estadounidenses compartían información con la NSA. ¿Quiénes eran?
desde Google a Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tú tienes una cuenta en alguno de estas redes sociales o en alguno de estos sistemas, evidentemente, pues era probable que tú estuvieras, o que tu nombre y tus datos estuvieran allí. A ver, Google, Facebook, podemos decir claramente aquí que participan del espionaje. Hombre, ¿O participaron? En aquel momento, no sé si participaron de forma activa o pasiva, pero allí estaban. Pero entregaron los datos Entregaron los datos. a una agencia de espionaje. O por mandato judicial, o porque se lo pidieron por favor, o porque querían hacerlo. Pero el hecho es que en su momento, y quizá ahora también, no lo podemos decir ni que sí ni que no, pues algo pasaba. Facebook, Cambridge Analytica, ¿le pasó todos los datos a Cambridge Analytica? En teoría por los que pagó. Cambridge Millones y Analytica. millones de datos. O sea, se apropió de los datos de sus usuarios y los entregó mediante pago. Sí, pero pensemos también, ¿y estos datos que tiene Facebook y tal, quién se los dio? Quizá tendríamos que pensar un poco, Facebook está muy bien, pero estos datos que tiene Facebook, que valen tanto dinero y que han sido utilizados por Cambridge Analytica por ciertas cosas, ¿de dónde vienen? ¿Los ha robado? Quizá no los ha robado. Quizá hemos sido nosotros los que se lo hemos dado. Entonces la pregunta es la siguiente. Facebook, alguien se conecta a un computador, a un PC, y Facebook es gratis, no pagan por Facebook. Alguien tiene un WhatsApp, no paga por usar el WhatsApp. Ellos tienen que rentabilizar todo esto, ¿no? Porque si no, ¿cómo se financian? Exactamente, que yo sepa, no son ONGs. Y se financian entonces con los datos de las personas que los usan. Hombre, Porque si no, ¿cómo? Exactamente, al final, ¿por qué vale lo que vale? En bolsa, Google. Pues valdrá algo porque si no te ofrece nada y solo es un buscador y te sirve para facilitarte la vida, pues tampoco no podría valer este dinero. Si vale este dinero, pues será por algo. Y sea al final por los datos personales. ¿Qué recomendación le podrías dar a las personas que nos ven para que tengan personalmente una mayor seguridad? Pues sabiendo que la seguridad total no existe, o es una... A ver, sería muy interesante tener seguridad total, pero en nada existe, que la gente como mínimo sea un poco consciente de lo que hace y lo que no hace a nivel digital. Yo casi diría que lo que tú no quieras que se sepa, no lo hagas en redes ni nada. Cosas que tú no harías a nivel físico, no lo hagas a nivel digital. Lo que pasa es que están permanentemente preguntando, ¿qué puedo acceder a las fotos? ¿Puedo hacer esto? Y a veces por error, yo digo no, y apreté el sí y se acabó todo. Hay que tener un cuidado enorme. O leerse los términos y condiciones del contrato. Porque la gente lo que quiere es... Claro, en todos los servicios es unos términos y condiciones que deben tener 50 páginas. La gente lo que quiere, la gente no se lo quiere leer. Y además, si pones que no puedes participar en el servicio. Por lo tanto, la gente dice que sí, no se lee las cosas, pero después... A ver, avisaos estaban. Yo tengo la impresión que el Estado chileno, hablemos de Chile, casi no tiene ciberseguridad. Que aquí un hacker, más o menos, puede entrar a todos los secretos militares, saber qué es lo que se utiliza. Yo sé que estos países no tienen tantos secretos militares, pero los que tengan no son secretos en estos momentos. ¿Participa de esa idea? A ver, sería muy difícil decirlo. Pensemos que al final todos los países del mundo tienen un nivel de madurez cibernético distinto, claro, algunos que han invertido muchísimo más, algunos que están mucho más concienciados, algunos que a nivel formal o a nivel, digamos, normativo están mucho más avanzados, algunos tienen más exposición que menos, dependiendo eso de sus empresas, dependiendo de su interés estratégico, y Chile, pues tampoco, a ver, no estará ni mucho peor ni mucho mejor que muchísimos otros países de características similares. Eso sí, ciertos actores muy poderosos pueden entrar sin que se detecte. ¿Por qué? Porque al final, a ver, pero es que ni que Chile los detecte, o que sea difícil que Chile les detecte, o que España los detecte. ¿Por qué? Porque al final, a ver, es una cuestión de capacidades y de conocimiento. Los datos policiales, por ejemplo. Digitalmente están todos los datos, las diligencias de una investigación, qué se está haciendo, las medidas, etcétera. Bandas organizadas.
¿Podrían tener hacker y saber exactamente qué está investigando la policía y por lo tanto configurar pruebas, prefigurar situaciones, etcétera? Hipotéticamente es posible. ¿Se ha hecho? Eso no lo sé. Pero hipotéticamente todo es posible. Al final todo es cuántos medios estás dispuesto, claro, medios económicos y humanos, en materia de conocimiento y dinero, estás dispuesto a poner para lograr cierta cosa. Como más digamos, maduro estés en materia de defensa y de detección, evidentemente el nivel será cada vez más difícil. Por lo tanto, tendrás que dedicar muchísimos más esfuerzos a entrar. Por lo tanto, al final, entrarte es muy probable que a cualquier cosa le pueden entrar. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora que ha cambiado la estrategia militar, ya no te lo dice directamente, pero dice, ahora hemos cambiado, o más que plantear disuasión por negación, que sería, usted no me podrá entrar. Y disuasión por castigo, que sería, usted me ha entrado, pero yo le contestaré tan fuerte que no lo hará. Ahora no están diciendo esto, ahora ya están diciendo defensa activa. Es decir, ya atacar antes de que me ataquen. ¿Por qué? Porque yo asumo que es imposible de que todo esté completamente protegido. Por lo tanto, avancémonos con capacidades de detección y tal, antes de que pase, y atacamos. ¿Existe hoy día la capacidad de un país para paralizar a otro país, a otro Estado? ¿Estados Unidos tiene la capacidad de paralizar un Estado? ¿Paralizar en qué sentido? Se meten a las redes, paralizan las centrales las centrales eléctricas, del tipo que sean, paralizan el Estado, paralizan los servicios. ¿Son capaces de hacer eso? Sí, no solo Estados Unidos. Paralizan los aeropuertos. Se podría paralizar. A ver, pensemos. La primera prueba de concepto, que no fue una prueba de concepto, fue una prueba real, pasó hace más de 10 años. En el año 2007, Estonia. Había un conflicto con Rusia y pensemos que Estonia es un país pequeño, muy conectado, con muy poca población y sobre todo tenía una administración muy electrónica y todo con muchísimos servicios electrónicos. Y lo que pasó fue unos ataques de negación de servicio, una cosa, entre comillas, relativamente simple, y lo que lograron fue colapsar el país durante poco tiempo y sin efectos, digamos, estratégicos, pero colapsaron el país. Y esto fue hace más de 10 años, en el 2007. Esto sirvió para que muchos países tomaran conciencia de que algo podía pasar. Y desde entonces sí que hemos visto cómo se han ido atacando pues, desde infraestructuras críticas, con éxito, acabando con servicios, con cadenas de suministro, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, cada mes, cada semana, hay algún caso en algún sitio del mundo que se limita el acceso al petróleo, a las redes eléctricas, centrales nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto en Europa ataques terroristas tremendos. En España los hubo, en Francia, en Inglaterra. Señores que andan con metralleta, que empiezan a disparar. Puede cambiar el terrorismo, de manera que ahora sea un terrorismo cibernético muchísimo más letal que el que hemos visto en las calles. Hacemos un alto, volvemos en un instante. Y en Colom nos acompaña esta noche y estamos hablando de ciberseguridad. Los ataques terroristas, estos que se hacen con metralletas, que explotan bombas en las calles, pueden terminar y que estos terroristas se transformen en ciberterroristas y que sean mucho más letales en un país, en un estado, en una ciudad. Todavía no ha pasado nada. Y es probable, y no sé hasta cuándo no puede pasar nada. Lo que sí que hay, digamos, se ha planteado mucho, se ha estado debatiendo mucho sobre el ciberterrorismo y si podría tener efectos, digamos, o estratégicos o efectos, digamos, sobre las sociedades. Desde hace muchísimos años, creo que era en el año 2000, ya hubo en el ámbito de Al-Qaeda algunos intentos, más formales que reales, de intentar
hacer un ataque contra una presa y tal. No pasó absolutamente nada porque se detectó, no había capacidades y tal. Y lo único que se ha hecho en materia terrorista es algún ataque de negación de servicio, cosas que no son, digamos, cosas que no tienen ningún tipo de importancia más allá de los típicos efectos, digamos, comunicativos y tal. Lo que pasa es que evidentemente tenemos que tener en cuenta que en un futuro es algo que no podemos descartar. ¿Dónde están los hackistas, los hackers más competentes? Pues en todo el mundo. Sí, pero hay algunos países donde seguramente están los más preparados. La otra vez en Rusia encontraron un señor que vivía en un departamento, pero que había hecho una enorme cantidad de daño a nivel mundial, por ejemplo. Y vivía solo en un departamento cerrado, no salía nunca a la calle. Al final puede estar en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque yo, a nivel ciber, mi ámbito de actuación es global, porque no hay fronteras físicas. Pero la preparación, ¿dónde están los mejor preparados? La preparación en muchísimos casos es casi autodidacta. Es decir, evidentemente hay algunos casos que sí que van, pero en muchísimos casos es completamente autodidacta. Las policías del mundo están atrasadas. Más que estar atrasadas, siempre el atacante, siempre en cualquier conflicto tiene siempre las de ganar. ¿Las empresas están más avanzadas que los estados? Pues dependiendo del estado y dependiendo de la empresa. En general, a ver, muchísimas empresas que han tomado conciencia, no porque les gustara ni nada, sino porque han tenido ataques que ha afectado a su cuenta de resultados, ha afectado a nivel corporativo, pues, o reputacional, o ha afectado pues cualquier cosa, después sí que se han puesto las pilas. Algunos estados también, cuando han empezado a tomar conciencia de las cosas, cuando ha pasado alguna cosa grande. Hay algunos otros, por ejemplo, Estados Unidos, que esto, claro, es, entre comillas, el creador de Internet, y evidentemente ha estado siempre muy adelantado. Rusia no tenía capacidades o menos capacidades técnicas, o más que menos capacidades técnicas, tenía muchísimo menos dinero, porque claro, cuando se termina la Guerra Fría, pero lo que sí que hicieron fue pensar mucho. Y pensar también es importante, porque a veces la tecnología no lo soluciona todo, y pensar también es importante. Y al final hemos visto algunas de las cosas, algunos productos de Rusia en materia de pensamiento y en materia de capacidades. ¿Qué cosa, por ejemplo? Pues, por ejemplo, las operaciones de información que Rusia hace en muchísimos sitios del mundo. ¿La intervención en las elecciones norteamericanas, por ejemplo? Por ejemplo. ¿El triunfo de Trump? A ver, hay mucho debate sobre si Rusia logró el triunfo de Trump. Yo no diría esto, pero que Rusia o actores rusos estuvieron interviniendo en esto, sí. Ahora, aquí hay un problema. El problema es el siguiente. Los políticos pueden utilizar todos los sistemas informáticos para influir en la opinión pública y lograr réditos electorales, por ejemplo, réditos políticos. Y por otro lado son los mismos políticos que están a cargo de los estados que tienen que protegerse. Por lo tanto, aquí hay una doble moral. La moral de intervenir para beneficiarse, la moral de intervenir para proteger el estado que administran. Y por lo tanto, en esa doble moral, yo creo que la lucha puede estar perdida, porque se tiene que tener una moral. ¿O no? A ver, el problema es que hemos visto ya muchísimos casos, claro, pensemos que en los estados democráticos el control democrático que hay de ciertas cosas pues, es muy importante, pero claro, en los regímenes políticos híbridos o en los regímenes políticos autoritarios o en algunas democracias que no están completamente institucionalizadas, sí que ha habido muchísimos casos donde la oposición o el partido de gobierno ha estado espiando, no físicamente, que se ha hecho siempre, sino también a nivel de comunicaciones a la oposición para buscar cualquier cosa. En regímenes autoritarios lo que vemos siempre es que es el mismo Estado el que controla a la población. Pero esto es el siglo XXI. ¿Facilita la dictadura todo esto? Más que facilitar, puede facilitar el control. Por ejemplo, las dictaduras quieren control. Sí, es decir, una de las cosas que vimos, por ejemplo, en la primavera árabe fue que los primeros días, muchísimos de estos estados, regímenes autoritarios, algún totalitario, algún régimen político híbrido, los primeros días, cuando se empezaban a plantear las manifestaciones, claro, la movilización era vía redes sociales, lo primero que hacían era cortar las redes sociales. Y después dijeron, no, abrámoslas. ¿Por qué? Porque así podemos monitorizarlo todo. Hay otros países que dicen, no,
nosotros, claro, lección aprendida del pasado, la propaganda extranjera podía tener efecto sobre nuestra población, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar que pueda entrar propaganda extranjera. Por lo tanto, si controlamos todos los medios y controlamos el elemento digital, puede pasar. O, por ejemplo, China, que China tiene un ecosistema ciber completamente cerrado, o que lo puede cerrar completamente. ¿Lo lograrán mantener cerrado en el tiempo? Este es uno de los grandes debates. De momento, a ver, lo tienen abierto y cerrado. Para cuando... Ya, pero la palabra democracia en Google en China no existe. Pues que quizá para algunos regímenes del mundo la democracia está sobrevalorada. ¿Sobrevalorada? Es decir, y al final es que a veces creemos que la democracia es algo global y que es el bien objetivo y tal, y hay otras sociedades que esto pues... Les da lo mismo. Sí, y el control digital pues permite... Las personas con todo esto, el ser humano, el señor que nos está viendo, la señora, pasarán a ser, ahora a lo mejor ya existe, pero en el corto tiempo en forma evidente, un código de barras en todo este mundo. Esto puede ser un código de barras y también yo. Y por lo tanto, toda esta discusión va a ser una discusión inútil en un tiempo más. Hombre, no inútil, porque al final lo que deberíamos siempre, y es un elemento que muchísimas veces lo hemos obviado, son los elementos éticos, políticos y estratégicos de todo, pero no solo del tema ciber, de inteligencia artificial, de nanotecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que somos un código de barras? De hecho, ya lo somos. Es decir, para los grandes gestores de datos no dejamos de ser unos y ceros. Es fácil perfilarnos, es fácil saber nuestros gustos, es fácil saber nuestras cosas y al final no dejamos de ser unos y ceros en un universo y al final no dejamos de ser eso, puros elementos pequeñitos para ver el elemento lo más global. ¿Qué debiera hacer Chile en ciberseguridad? Pues lo que tiene que hacer, y de hecho ya parece que ha tomado conciencia, que la sociedad tome conciencia de que hay cosas que vigile antes de hacer, pero a veces, en últimos casos, es una batalla perdida, porque la gente, pero no para Chile, para todos, es decir, porque al final toda la población o la gente lo que quiere es disponibilidad, lo que quiere es entrar a internet, entrar en redes sociales, poner muchísimas fotos de tal, y que además tengan wifi gratis, por ejemplo. Todo gratis. Todo gratis, y al final las cosas gratis valen algo, valen algo. Esto es concienciación, que depende de qué cosas, mejor que no las hagan. Que si tú no quieres que una cosa esté en la red, pues no la hagas. Lo que no quieras hacer en el mundo real, no lo hagas en la red. Y Chile, pues al final está como todos los países. Lo que tiene que ir haciendo, y que ya parece pues, que a nivel, digamos, de gobernanza, a nivel normativo y tal, es ir desarrollando normas y leyes para generar un sistema de gobernanza, un sistema de protección de datos personales, de gestión de ciberespacio y tal. Las empresas que vayan tomando conciencia, que muchísimas evidentemente han tomado conciencia. ¿Por qué? Porque han sido atacadas y esto ha afectado su cuenta de resultados o reputacionalmente. Por lo tanto, ya toca invertir, que no es el gasto en ciberseguridad no es un gasto, es una inversión. Y ya es ir construyendo las cosas, generando capacidades, generando personal que sepa de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, evidentemente, tomar conciencia de que el mundo es como es, nos guste o no nos guste. Quedamos preocupados. Hombre, no tenemos que estar preocupados. Sí, hay que ocuparse, pero la recomendación, no suba tantas fotos a internet. Por ejemplo. No diga cosas que no... Por correo electrónico. Los correos electrónicos son absolutamente libres. Acuérdense, o sea, no, por favor. Acuérdense, por ejemplo, el tema, y hace años, Bin Laden no tenía teléfono móvil. ¿Por qué? Porque había aprendido la lección antes de que pasara. O sea, hay que ser como Bin Laden. Hombre, no digo que tenemos que ser como Bin Laden, pero tenemos que ser un poco cuidadosos a veces con las cosas. Que tampoco no pasa nada, tener relaciones personales, eso, tomar un café, cuando tengas que hablar de ciertas cosas, tomándose un café no pasa nada. No por correo electrónico. No por correo electrónico. No por WhatsApp. Hombre, acordemos, por ejemplo, que el antiguo jefe de la CIA ya también ciertas cosas no las decía. Es que al final el mundo es como es. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile.